Bueno, creo que los que ya llevan tiempo en mi canal sabrán que mi manga romántico favorito era Kanojo o Karishimasu, ya que lo había leído casi desde sus inicios y tenía unos conceptos que a mí me gustaban. Pero eso ya no es así, pues los problemas que viene acarreando desde sus inicios en el último arco del manga se han visto maxificados, opacando por completo sus puntos positivos que tenía la obra. Es por eso mismo que me he decidido hablar de este tema en un video, ya que no es que me he dado cuenta de esto hace poco, pues no me voy a hacer el loco y decir que nunca he notado estas falencias que ha tenido la obra, ya que siempre los noté desde el minuto 1. Pero esto es un problema tan grande que no se puede seguir ignorando. Así, este video contendrá spoilers del manga de Kanojo o Karishimasu. Pero en fin, regresando con lo que estábamos hablando, hay muchos problemas que han estado desde el inicio de la obra, como por ejemplo el gag entre comillas gracioso que cada personaje posee. En serio, no sé quién le dijo al autor que esos gags eran graciosos de alguna manera, ya que no es tan solo por el hecho de que no lo son, sino que esto es algo que daña la personalidad que cada personaje tiene. Como por ejemplo, el gag de Kazuya es ser un adolescente calenturiento. Hasta ahí no hay ningún problema, no es raro encontrarse a personajes que su chiste es ser un pervertido. Tenemos al maestro Roshi, a Jiraiya o a Sanji de One Piece. El problema radica es en cómo es manejado, pues uno de los 3 ejemplos que di, al menos una persona va a encontrar gracioso la manera de actuar de ese personaje en cuestión. Pero esto es algo que difícilmente Kazuya puede lograr, pues suelen manejar de una manera pobre las situaciones donde se hace comedia con esa parte del protagonista, ya que lo hacen de una manera cruda y sin jugar mucho con el momento, haciendo que más que dar gracia, se vuelve un momento incómodo. Pero es que la cosa no acaba ahí, ya me gustaría, sino que también abusa con la cantidad de veces que son usados. Que sí, puta madre Kazuya, ya entendimos que eres un adolescente calenturiento, no es necesario mostrarnos por una 10ª vez. O sea, ya en sí mismo esos gags no son graciosos, pero estar repitiéndolos constantemente lo terminan de matar completamente, haciendo que este se vuelva un rasgo desagradable que el personaje tiene, cuando la intención inicial es que no te tomes tan en serio esas actitudes, ya que al fin y al cabo son bromas. Creo que uno de los personajes que más le afectó lo que les acabo de mencionar sería Chizuru, pues durante la historia se muestra que ella es alguien muy amable que ayuda a los demás en situaciones muy alocadas aunque no le agrade mucho la idea. Pero todo eso se ve muy contrastado cuando pone su gag cómico, mostrándose como una chica interesada y amargada que solo piensan en el dinero, haciendo que se arruine la característica principal del personaje, ya que muchos no la ven como una persona gentil, sino más bien como una interesada que le gusta demasiado el dinero. Ahora bien, ya que estamos hablando de esto, pasemos a hablar sobre su comedia. Creo que algunos de ustedes en algún momento ha escuchado esta frase: esta obra sería mejor si no se tomara tan en serio. Y es normal que eso pase, ya que en algunas ocasiones es mejor ir por ese rumbo en la historia. Y bueno, le estoy contando todo esto porque esta no es la ocasión. Lo sé, puede parecer un poco raro que presente este punto de esta manera, pero me parece muy irónico que un manga que trate de un chico que renta a una novia de alquiler y por ciertas circunstancias ella tiene que fingir ser su novia de verdad, funcione mejor si fuera más serio. Y esto no se debe por el hecho de que el humor sea un asco, aunque en parte también, sino más bien que el autor maneja bien los momentos serios. Porque miren, hay pocas veces contadas donde este apartado no fue bien manejado en la obra. Como por ejemplo sería Kazuya defendiendo a Chizuru de los comentarios de Mami-chan. Pues es muy obvio que la intención del autor es que Kazuya se vea genial defendiendo a Chizuru de los comentarios de la chica que le gusta. Pero en esa situación, más que el espectador tenga ese sentimiento, más bien da mucha pena ajena ver esa situación, ya que hace unos capítulos atrás Kazuya había humillado a Chizuru en una situación muy incómoda donde prácticamente la obligó a estar ahí. Y me pides que vea genial el actuar de Kazuya aún sabiendo lo que hizo. Por mucho que se haya arrepentido o por mucho que se lo haya dicho a la chica que le gusta, esas palabras debía haberlas dicho hace un par de horas atrás. Pero bueno, no estamos hablando ahora de cosas negativas, sino más bien como el autor maneja bien esas situaciones serias. Como por ejemplo sería cuando Kazuya le propone a Chizuru hacer una película independiente, ya que por el contexto de las cosas y de lo que ya sabíamos de los personajes, es uno de los mejores momentos que ha tenido este manga.
pues ya teníamos el peso que la última oportunidad de Chizuru de poder cumplir su sueño de salir en una película y que su abuela tenga la oportunidad de verla, se le fue arrebatada en un instante. Y como si esto ya no fuera lo suficiente para que uno sienta lástima por ella, ya que lo más probable es que su abuela muera antes que ella pueda mostrarle su película, el autor nos enseña el por qué tiene ese sueño. Viendo que a pesar de que era una niña muy conflictiva, se interesó en el mundo de la actuación luego de enterarse y ver cómo su abuela actuaba antes de retirarse. Pero eso no era lo más importante en esa situación, sino más bien ver el actuar de su abuelo. Pues a pesar de que la abuela quiso ser más realista con su nieta, el abuelo de Chizuru siempre le dio su apoyo en todo lo que estaba a su disposición, entendiendo el por qué ella le tiene tanto cariño a su abuelo. Pero lo peor iba a pasar poco después, pues su abuelo sufrió un accidente automovilístico dejándolo entre la vida y la muerte. Y el momento es muy duro de ver, pues se nota lo desesperada que Chizuru se encontraba, pues ella estaba haciendo un hechizo que nunca creyó por lo ridículo que sonaba, solo con el fin de pedir un deseo. Viendo cómo ella se encontraba completamente sucia y con los pies muy dañados por lo que hizo, regresando con su abuelo para contarle todo lo que había hecho y decirle la frase que una vez él le dijo. Y todo esto es doloroso de ver porque su abuelo era una persona muy agradable y hacía todo lo posible para que su nieta pueda cumplir su meta, haciendo que por todo esto uno entienda el por qué le duele demasiado y no ser capaz de cumplir su sueño de salir en una película y que su abuela sea capaz de verla, hasta que el momento llega. Luego que Chizuru recordara todo eso, ella no sabe más qué hacer que llorar luego de afrontar la realidad. Pero en el momento menos esperado aparece Kazuya, estando más firme que nunca para decirle que encontró una solución. No será fácil hacerlo, pero hará lo imposible para que su sueño se pueda cumplir. Y esto no lo hace porque piensa que con esto logrará que ella sea su novia por lo que está haciendo, sino que simplemente quiere ayudar a alguien a quien aprecia mucho. Culminando con esta página doble donde se puede ver lo decidido que Kazuya está para lograrlo. Pero bueno, sé que esta parte fue un poco larga, pero siento que fue necesario para que ustedes puedan ver todo el trasfondo que puede tener un simple momento. Es por esto mismo que pienso que el manga se vería más beneficiado si fuera más serio, ya que considero que el mangaka maneja bien este apartado en su historia. Ahora bien, me gustaría comentar algo más polémico, si se lo puede llamar así, pues hace unos meses atrás había hecho un video comentando el por qué pienso que este manga era bueno alargando la declaración. Y ojo, con esto no quiero decir que ahora estoy arrepentido y que nunca manejó bien ese apartado, no, todavía mantengo lo que dije en ese video. El problema radica es que en este último arco lo está haciendo del asco, pues como lo comenté en su día, Kazuya está tan decidido en declararse que sería difícil frenarlo en conseguir esa meta. Y oh sorpresa, eso fue lo que terminó pasando, ya que a este punto el autor tiene que usar la jugada e interrumpir en el momento menos adecuado para poder alargar un poco más la declaración. Y esto es molesto, porque si el autor tenía planeado que se declarara aquí o en un arco posterior, hubiese sido mejor que Kazuya haya aceptado las consecuencias de esa decisión en otro momento. Pero bueno, está bien, la has cagado, pero al menos dale un motivo lógico por el cual no quiera dar ese paso. Como no sé, lo de que ese instante Kazuya quisiera hablar con Chizuru, esta última le pida un momento hasta que termine todo el viaje para poder hablar con más calma o algo así por el estilo. Pero no, tuvo que limitarse el cliché tan molesto como interrumpir una confesión. Y esto es algo que llega a perjudicar a la historia, ya que hay momentos donde este cliché sí puede funcionar, pero son opacados por su uso constante en la historia. Y bueno, ya que estamos hablando del uso demasiado de algo, pasemos ahora a hablar sobre el uso excesivo de leche, ya que a pesar desde mi punto de vista tiene un dibujo muy bueno, pero en el apartado del erotismo se queda muy corto. Lo único que hace bien son los duraznos en pantalones, pero y en resto no lo hace bien. Y a ver, puedo entender que esto se haya usado para llamar la atención, pero ya hace un tiempo que esto no es necesario, pues este manga era tan popular que cuando se anunció que iba a tener una animación, muchos se encontraban muy emocionados, notándose que ya había logrado su cometido, pero siguió y siguió con eso. Y a ver, yo no tendría ningún problema con esto, pero como lo comenté, el leche en este manga es muy malo, y no da ese sentimiento de ver más por ese apartado, sino más bien da vergüenza ajena cada vez que son usados.
Pero bueno, con todo esto dicho, me gustaría terminar con todo esto con mi parecer es el mayor problema que tiene este manga, ese siendo el manejo de los personajes secundarios que tiene más importancia en la trama. Ya que miren, es indiscutible que hay ciertos personajes secundarios que tienen mucho peso en la historia, pero solo voy a nombrar los que son a mi parecer los más importantes. Empecemos por el más suave por así decirlo, ese siendo el mejor amigo del protagonista. Pues supuestamente su papel es de ser el consejero de Kazuya, pero esto uno no se lo puede tomar tan en serio porque siempre anda mirando en el aire y solo piensa en pechos. Pero bueno, puede que este personaje no tenga tanta importancia, pero los siguientes dos no se puede decir lo mismo. Pues miren, el eje principal de la historia es la abuela de Kazuya, pues es por ella que el protagonista va tan lejos en contratar una novia de alquiler para poder cumplir el sueño de su abuela. Pero el problema radica es que nunca se profundiza con el hecho del por qué le tiene tanto aprecio, solo limitarse a decir que es su abuela y que con eso ya es suficiente. Pero eso no se puede hacer, ya que estamos hablando de una persona tan especial que haría lo que fuera para complacerla. Pero ok, no se nos va a mostrar el por qué le tiene ese cariño, está bien, pero al menos a su personalidad algo agradable. Pues llega a ser muy molesta, ya que no es tan solo por el hecho de que su gag sea malo, es que su personalidad gira en torno a ella, haciendo que gracias a eso, uno no puede entender el por qué Kazuya le tiene tanto cariño. Creo que lo mejor hubiese sido si tuviera la personalidad de la abuela de Chizuru, pues ella era alguien tranquila, cariñosa y atenta, haciendo que si tuviera esa personalidad, uno podría entender perfectamente el por qué es considerado el pilar de la familia. Pero bueno, ya dejando eso a un lado, pasemos a hablar sobre el peor personaje que tiene esta obra, siendo Ruka. A ver, ¿cómo empiezo con esto? Ella es una mierda. O sea, es una niña caprichosa, malcriada, que hace berrinches literalmente, que solo piensa en sí misma y nada más. Y a ver, tengo que decir que la idea que tiene este personaje era interesante, pues qué tanto daño puede hacer estar con una persona solo por lástima, era una trama muy interesante. Pero esto nunca se desarrolló y solo se limita a que ella sea el motivo principal por el cual la trama se siga alargando más y más. Aunque bueno, no quiero hablar más de esto porque le quiero dedicar un video entero a este problema. Pero bueno, creo que se notarán los grandes problemas que tiene esta historia. Antes eran pasables por sus puntos positivos, pero ahora no son lo suficientes para opacar los negativos.